Hola, muy buenas tardes amigos. Esta vez, como cada jueves, en este encuentro con ustedes, ahora prepararnos para salir de esta cuarentena, para salir de este encierro que nos ha tenido desde el mes de marzo concentrados. Un poquito desde lo que dijiste antes. Sí. Muy bien, entonces les decía, queridos amigos, que como cada jueves en este punto de encuentro, buscando siempre una oportunidad para sentirnos juntos, una oportunidad para enlazar nuestras fortalezas, nuestros compromisos y por supuesto para enlazar nuestras oportunidades, hacerlas cada vez más fuertes, hacerlas cada vez más firmes. Entonces, cada jueves nos hemos reencontrado durante todos estos meses de encierro, de cuarentena, y esta vez quería aprovechar la oportunidad de que estamos a punto de dejar el encierro y la cuarentena para salir a la calle en este proceso, en este anuncio, en esta tarea, en esta posibilidad, pero sobre todo en este gran deseo de reactivación. Mi saludo a todos los que se encuentran conmigo cada jueves, mi saludo a todos los que están allí detrás de la pantalla esperando a partir de las 5:30 que nos encontremos cada jueves. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. No se olviden, por favor, de darle like a la página de CIDIS y a la mía en Victoria La Cruz para encontrar siempre oportunidades, para encontrar novedades y tal vez seguramente muchas recomendaciones. Muchas gracias, queridos amigos. Y bueno, sin más preámbulo, yo quisiera empezar en esta tarde a hacerles mención de un detalle. ¿Recuerdan ustedes que se nos anunció que iba a haber esta reactivación económica, que entrábamos a un periodo de posibilidad de crecimiento, que entrábamos a un periodo de reactivación social y económica, de recuperación de nuestras actividades, de recuperación de nuestros propósitos de vida, de recuperar nuestras vidas? Mucha gente he leído, he visto, he escuchado, que decía, por ejemplo, la vida no será como antes. Iremos a una nueva, entre comillas, normalidad. No serán las cosas como antes, porque probablemente seremos también personas distintas. Y esto, queridos, ¿con qué tendrá que ver? Con el encierro, con la cuarentena, con los cambios que la economía en el Perú ha sufrido. ¿Con qué tiene que ver? Con el virus, con el COVID-19. Tiene que ver con todo en su conjunto, ¿verdad? El COVID-19 nos ha golpeado profundamente. Ha golpeado a nuestras personas, a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, ha golpeado nuestras ideas, ha golpeado nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra confianza y, por cierto, nos ha sacado seguro de nuestro estado de confort para ir a estados distintos en el que deberíamos probablemente cada día de esta cuarentena pensar qué hacer para que este encierro no nos afecte. ¿Cuántos detrás de la pantalla de los que me escuchan hemos sentido miedo? ¿Cuántos hemos sentido rabia por no vivir como siempre hemos vivido? ¿Cuántos nos hemos enfrentado rabiosamente a las normas y hemos salido a la calle descubiertos o a reclamar la culpa en alguien? ¿Cuántos hemos culpado al gobierno por una decisión tardía o por una decisión temprana o por una indecisión o por cualquier decisión que haya tomado? ¿Cuántos hemos culpado a los corruptos que se enriquecen y que permiten probablemente que las estrategias de confrontación a esta pandemia no haya sido todo lo que todos esperábamos? ¿Cuántos nos hemos enfermado y nos hemos quedado encerrados en nuestras casas porque el miedo probablemente nos estancó, porque el miedo nos paralizó? ¿Cuántos, al ver el síntoma de la gripe, del resfrío, del estornudo, de la congestión nasal, de la tos pequeña, hemos pensado que estábamos afectados por COVID y que probablemente moríamos? ¿Y cuántos no hemos podido dormir cada noche?
¿Cuántos hemos visto quebrar nuestras familias? Porque si antes nos soportábamos poco, refiriéndome a los estados conyugales con fragilidades, ¿cuántos ahora han visto esta permanencia como una tortura, soportando tal vez al que me ofende, al que me lastima, al que me agrede físicamente? ¿Cuántos miles de peruanos han tenido que verse obligados a vivir juntos? Peruanas obligadas a vivir junto con sus agresores. ¿Cuántas jóvenes han tenido que vivir junto con sus amenazadores, padres o padrastros o tíos o primos violentadores, abusivos y probablemente hasta violadores? ¿Cuántas hemos salido de nuestras casas a pedir auxilio a la autoridad para que nos atienda, para que nos defienda, para que intervenga y hemos recibido como respuesta no porque estamos ocupados del COVID? ¿Cuántos miles de peruanos hemos enfrentado este encierro de una manera o de otra? Con nuestras propias fortalezas, con nuestras propias inteligencias, con nuestras propias habilidades, aunque sean de repente frágiles, pero hemos tenido que sacar esas habilidades, como decía Einstein, decía, pues benditas las crisis, porque ellas sacan lo mejor de nosotros. Quizás no sabíamos que teníamos esas fortalezas, pero frente a una circunstancia de dificultad, esa fortaleza humana aparece, porque así estamos hechos. Porque el diseño humano responde con perfección, con claridad, con fortaleza, con firmeza, y responde afrontando. Así estamos hechos los humanos. Por eso es que esta es una buena oportunidad, estimados amigos, para evaluar cómo salimos y qué hacemos. Si es verdad la anunciada reactivación económica, social que debemos enfrentar, he visto al Poder Ejecutivo, al gobierno, a Martín Vizcarra salir todos los días, o por lo menos casi todos los días, en conferencias de prensa para anunciar cambios, para anunciar políticas, para anunciar medidas, para anunciar una serie de cosas. Lamentablemente, debo decir, con dolor profundo, que no han sido capaces de enfrentar esos protocolos de muerte que nos han obligado a experimentar. Lamentablemente, quizá por miedo, quizá por inacción, quizá por abulia, quizá por incompetencia o quizá por complicidad. Pero no han sido capaces de enfrentar a ese protocolo de muerte que nos obligó a enfrentar la pandemia de una manera distinta. No es exclusiva responsabilidad de Martín Vizcarra porque él no es médico. No es exclusiva responsabilidad del ministro de Salud porque quizás sus fuerzas no fueron suficientes. Pero hay responsabilidad compartida de todas maneras. Miles de muertos en el país así lo describen y así nos lo hacen saber. Entonces, queridos amigos, es cierto que después de esta cuarentena, cuando salgamos allá afuera, vamos a enfrentar, por cierto, quizás la mitad de los trabajos y de las personas que trabajaban en esos puestos de trabajo desaparecerán. Ya no estarán porque ya no serán necesarios, porque no podremos convivir con esta pandemia que no está terminándose. Solo la cuarentena se termina, porque la pandemia aún no ha sido derrotada en el mundo. ¿Cierto? ¿Será que es cierto, como decía el nuevo libro de Peter Diamandis, que decía que en pocos años, 2 o 3 años nada más, llegará ese futuro del que hablábamos hace mucho? El futuro de los autos que vuelan, el futuro de los autos que se manejan a sí mismos, autos robots, ¿verdad? ¿Hace cuánto pensábamos que de repente no iba a ser posible tomar taxis, aerotaxis? Ahora ya en el mundo se usan aerotaxis, o sea, no estamos lejos de ver que existen autos que pueden volar, de ver que existe la posibilidad de aprovechar las distancias por el aire para poder aprovechar, por cierto, ahorrando tiempos. Entonces, Peter Diamandis nos habla de ese futuro que está llegando sin que lo pensemos, ¿cierto? Debemos recordar que el Perú efectivamente es un país cuya economía es primario exportadora. Por desgracia, aún no hemos sido capaces de mirar en la profundidad de nuestras realidades.
Aún no hemos sido capaces, no hemos encontrado un gobierno capaz, firme, confrontacional, decidido, que haga que el agro pueda ser respetado, valorado, defendido. No hemos encontrado. Por desgracia hemos vivido sometidos a esos precios internacionales del que hemos dependido todos estos últimos tiempos. Y que, por cierto, ha hecho que el PBI caiga indefectiblemente porque dependemos de los precios internacionales. Ciertamente, existen más de 73.000 millones de reservas internacionales que se han utilizado debidamente, se han utilizado en beneficio del país. ¿O es verdad que el PBI ha bajado indefinidamente de una manera quizás como no lo sospechamos? Y no es cierto, no es que haya ocurrido recién, no es verdad que haya ocurrido recién. Es verdad que probablemente esta caída del PBI la hemos venido enfrentando desde hace unos pocos años, porque dependemos de las exportaciones mineras, porque hemos sufrido parálisis de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que hemos revalorado nuestras fuerzas económicas enfocándolas en la minería y en la industria, hemos descuidado una fortaleza que el Perú ha tenido siempre, que es la agricultura, que es el vivir del agro, y que es lo que nos ha mantenido en estos tiempos sin ninguna posibilidad de ayuda directa del gobierno. La agricultura, ayer precisamente, Día del Campesino, que quería precisamente dejar esta oportunidad para hablarles de aquí a nuestros hermanos del campo, para quienes han hecho de la tierra su mejor aliado, para quienes han recogido lo mejor de nuestros ancestros culturales, de aquellos que conocen y que hablan conversando con la tierra para hacer que ella nos abra sus entrañas y nos pueda permitir sus productos, y nos pueda alimentar y pueda calmar nuestras hambres allí en todos los cerros donde haya lugar un ser humano. Esa agricultura que ha sido golpeada, esa agricultura que ha sido desatendida, esa agricultura que ha sido desoída, esa agricultura a la que no hemos atendido ni servido y de la que no nos hemos acordado. Hoy en pandemia, sin embargo, sí nos acordamos, ¿verdad? Fíjense cómo se ha facilitado que se reciba del interior del país los costales de papa para que pueda repartirse, incluso haciendo que esa papa llegue a las mesas limeñas en condiciones distintas de precio. Se le paga al productor agrario 20, 30 centavos y acá los cobramos por encima en un precio completamente distinto al que se le paga al productor. Y hemos enfrentado igualmente una serie de variables significativas que nos han indignado, que nos han lastimado, que nos han causado dolor profundo por pertenecer a esa raza humana de la que a veces nos avergonzamos, ¿cierto? Y es la corrupción. ¿Cómo es que muchos peruanos han sido capaces de aprovechar este espacio de dificultad sanitaria para hacerse ricos? ¿Cómo es que la farmacia en el Perú no ha sido capaz de solidarizarse con las muertes en la necesidad de medicinas? ¿Cómo es que esa farmacéutica nacional obedece probablemente mandatos externos para sucumbir a esas exigencias y han tenido que convertir a una medicina que costaba 1 sol en 15 soles? ¿Cómo es posible que la corrupción no haya sido enfrentada de una manera frontal usando la ley? Porque para eso están las leyes. Se tiene mucho miedo, no es que la Constitución dice tal cosa, es que la Constitución respeta la inversión privada, es que la Constitución no puede hacer eso porque la Constitución no nos permite regular precios. Señores, en emergencia, esa Constitución del 93 que ha sido materia del trabajo de un conjunto de peruanos que se pusieron de espaldas a la mayoría y que pudo aceptar una Constitución trasnochada, una Constitución que abandona al peruano de a pie, una Constitución que amarra las manos para poder tomar decisiones en defensa del pueblo en su mayoría. Obviamente, necesitamos políticos firmes, necesitamos políticos seguros, necesitamos políticos capaces para enfrentar poderes subalternos y ocultos. Necesitamos
políticos que se den cuenta que para gobernar no basta sentir el deseo de gobernar. Hay que ser capaces para enfrentar poderes subalternos, como los que hemos enfrentado y no hemos sido capaces de someter, como no hemos podido ser capaces de enfrentar a la Organización Mundial de la Salud con su protocolo de muerte, como no hemos sido capaces para sucumbir y hemos terminado sucumbiendo a estas exigencias de los precios internacionales de los metales. Sí. Patricia Janet dice, buenas tardes Victoria, les cuento que en varias partes de Argentina hemos vuelto al confinamiento absoluto, una pena. Dios. Gracias por estar ahí, Patricia, pero si ustedes ven, queridos amigos, Argentina, después de haber levantado el confinamiento otra vez, porque la situación no es, por supuesto, del todo controlada en ninguna parte del mundo. Estamos enfrentándolo, sí, pero necesitamos gobiernos aliados, necesitamos gobiernos que vayan en el mismo rumbo que el peruano de a pie. Necesitamos gobiernos capaces de enfrentar con éxito esta capacidad de sumar fuerzas, pero sumar fuerzas en el mismo propósito. ¿Cómo podemos hacerlo cuando existe corrupción y funcionarios que están pululando en el país para obtener beneficios personales? ¿Cómo podremos hacerlo si es que, por ejemplo, en esta política asistencialista que el gobierno peruano ha desarrollado a través de los bonos que fueron aprobados, que celebramos con alegría cuando dijimos, bueno, nos encerraremos, pero quedarán los peruanos más débiles económicamente con sus bonos? Pero hemos tenido una muy mala distribución de esos bonos y las políticas de distribución, de ayuda económica ha sido tan mala que esos 30.000 millones no han llegado a quienes necesitemos, a quienes en efecto hubieran usado en fin positivo para la vida. El 82% de las ayudas económicas que el gobierno ha dado ha llegado a las grandes empresas, olvidándose de las pequeñas empresas, olvidándose de las medianitas. Entonces, no es solo incompetencia del Poder Ejecutivo, es incompetencia también de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y también corrupción. Y entonces encontramos que en esta suma, donde hay incompetencia y corrupción, el resultado es dramático cuando se trata de la salud y las muertes se han multiplicado. La corrupción en realidad nos deja más de 1.000 millones de pérdidas, más de 1.000 millones de soles en pérdidas en el Perú. Y eso es muy grave, queridos amigos, porque entonces para reactivación social y económica necesitamos mucha fuerza, necesitamos volver a empezar, necesitamos redelinear nuestras vidas, necesitamos redefinir nuestros objetivos y propósitos para salir de esto juntos. Necesitamos volver a confiar. Tenemos mucha rabia, es cierto. Tenemos mucha desconfianza, también es cierto. Tenemos muchas ganas de cobrarle y pasarle la factura a los políticos corruptos que han hecho de este espacio una oportunidad para ganar a muchos en las regiones y en las localidades. Sí, tenemos muchas ganas. Guardaremos esas facturas porque de todas maneras se las debemos cobrar. Sí. Brian Ricardo Bryson dice, incluso regidores, alcaldes han salido beneficiados por los bonos. Ciertamente, es muy cierto. Alcaldes, regidores, familiares de funcionarios públicos han resultado beneficiados. Y hay mucha gente que ha recibido doble bono y la gente que necesitaba no ha recibido. Ese es culpa de Vizcarra, no solo de Martín Vizcarra, quizás hay una responsabilidad referencial, pero es responsabilidad de los gobiernos locales que no han sido capaces de sumar fuerzas para defender la vida de los suyos. Y entonces aquí hay un grave problema que observamos, y es un problema de falta de solidaridad y de empatía. Y es un problema de que los políticos en el Perú no están demostrando una actitud de empatía con sus gobernados. No están demostrando vocación de solidaridad con los peruanos de a pie. No están mostrando compasividad con quienes realmente son frágiles económica y socialmente. Y estoy refiriéndome a los políticos que tienen el poder local, el poder regional, que son las herramientas que pudo haber utilizado el Poder Ejecutivo para hacer llegar estos bonos y no lo hicieron. ¿Por qué? Por incompetencia, seguro. Por corrupción también.
Pero eso nos dice que la población debe organizarse. Nos dice que la población tiene que estar lista para organizar su defensa, para organizar la defensa de la vida. Ahora, me dirán ustedes, sí, claro, y entonces ahora que se ha anunciado la reactivación social y económica, debemos salir todos a quemar el gobierno y a tomar el control y a sacarlo a Vizcarra como el gran culpable de todas las muertes. Pues pensemos en las consecuencias, porque el que no piensa en las consecuencias y actúa simplemente por su rabia, por su rencor o por su dolor, que puede estar muy justificado, y se deja simplemente conducir por ese dolor o por esa rabia, entonces encontraremos una respuesta, sí. Milena Kafka dice, ya estamos aquí. Muchas gracias por estar ahí, mi querida amiga. Entonces, les decía que es tan importante. Grimaldo Oruro dice, doctora Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. La corrupción es la peor pandemia. Así es. Buenas tardes, doctor Oruro, muchas gracias, un honor tenerlo ahí. Muchas gracias. Y les estaba diciendo que, entonces, ¿qué hacemos? Salimos a apretar el cuello de quienes han sido los corruptos y ajustarle las cuentas a quienes están en esas responsabilidades. Nos organizamos para tumbar los gobiernos locales, los gobiernos regionales y hacemos cargamontón para quienes están en este momento en la conducción. ¿Qué hacemos? ¿Con eso reactivaremos el Perú? ¿Echaremos otra vez a andar al Perú de nuestros amores? ¿Podremos ser capaces de echar a andar en este proceso de volver a empezar, en este proceso de volver a creer? ¿Será eso suficiente? ¿Será eso lo correcto? ¿Será eso lo necesario? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesitamos para que la educación se acomode a los nuevos tiempos? ¿Qué es lo que necesitamos para que la salud deje de ser la salud estática que hemos sido hasta hoy? Porque solo tenemos una salud que mira desde el hospital. Tenemos una educación que mira solo desde la escuela y una salud que mira solo desde los hospitales. Y hemos entendido que la salud física es la única importante y nos hemos olvidado de una variable singular y valiosa y gravitante que es la salud mental. No existe en el Perú una política firme, clara, transparente de salud mental que proteja al ciudadano de a pie y que haga el compromiso de que ese ciudadano sea no solo una persona saludablemente desde el punto de vista físico, sino que sea también saludable desde el punto de vista psicológico y mental y emocional. No nos hemos preocupado y las autoridades han estado alejadas de una política integral de salud, lo hemos dicho siempre en todos los tonos. Lo hemos dicho en todos los escenarios posibles. Hemos dicho siempre que es necesario mirar a la salud de manera integral, porque necesitamos que el peruano no solo se dé cuenta que tiene al estómago, al hígado, al riñón en buen estado, sino que tiene que tener un cerebro saludable y por lo tanto garantizando desde ahí tener pensamientos y emociones saludables. ¿Acaso no es verdad que es un problema? La corrupción es un problema de salud psicológica. Cierto, el corrupto, el que es capaz, como hiena, de esperar que alguien se muera para aprovechar de esa circunstancia dolorosa de algunos peruanos, aprovechar, meterles miedo a otros y venderles sus productos y teniendo una pastilla que cuesta un sol, ponerla en 15 soles. ¿Acaso no es eso aprovechar del miedo? ¿Acaso no es eso propio del comportamiento de una hiena que espera que las personas estén en pleno miedo para aprovechar del miedo y arrinconarlos económicamente? ¿Acaso esa razón de los muchos que han estado adulterando el alcohol para venderlo como alcohol medicinal, matando gente en algunas localidades, no revela acaso una insanía? ¿No revela acaso no solo falta de empatía, que es lo menos? La falta de empatía, la falta de solidaridad, eso es lo menos. Hay un grave y perverso dolor al interior de muchos peruanos que probablemente no nos hemos dado cuenta, pero que existe. ¿Quién se ha ocupado entonces de la salud mental todos estos años? Nadie. Por desgracia, nadie. La salud mental ha tenido que ver la luz a través de una ley de salud mental que ha sido promulgada el año pasado
la 30947, una ley de salud mental absolutamente fatídica, porque es una ley que coloca a muchos profesionales de la salud mental fuera del ejercicio de la salud mental y coloca a los profesionales de la enfermedad mental a cargo de la salud mental. ¿Se dan ustedes cuenta? Si se pone a dirigir la Comisión de Rehabilitación, Tratamiento y Diagnóstico al profesional de la salud mental, entonces va a enfocar las cosas desde la salud mental. Pero si se pone al profesional responsable de la enfermedad mental, que se encarga de la enfermedad mental, a trabajar la salud mental, no es un contrasentido. Pues eso es lo que ha hecho la ley 30947 en todo este tiempo. Y hemos tenido una respuesta desde el Colegio de Psicólogos, una respuesta con premura, con diligencia. No lo hemos tenido, lamentablemente. Hemos visto, sí, que el Colegio de Psicólogos ha presentado una serie de propuestas para la rectificación. Saludo esas propuestas y esperemos que las propuestas puedan ser acertadas y dirigidas a quienes realmente pueden hacerse eco de estas modificaciones que son absolutamente necesarias. Pero lo cierto es que la salud mental ha estado abandonada todos estos años. Razón por la que tenemos peruanos en estado de debilidad y fragilidad emocional. Razón por la que tenemos padres de familia detrás de la pantalla trabajando con sus hijos, llenos de miedo, muertos de incertidumbre, incapaces para aprender, porque así, con miedo, con incertidumbre, con dolor, con insatisfacción, con rabia, no es posible aprender. Y eso es lo que tienen los padres de familia detrás de la pantalla cuando trabajan con sus hijos para hacer el seguimiento a las clases. Eso es lo que siente el docente que tiene que trabajar ya no 6 horas como trabajaba antes. Tienen que, no 8, no 10, tal vez 12 horas o 14 horas, porque son las 11 de la noche y siguen contestando llamadas. Son las 12 de la noche y los padres siguen preocupados llamando a los maestros para preguntar por una u otra cosa. Entonces sí, la población peruana se ha visto sometida, doblemente sometida, triplemente sometida por el virus, por la corrupción, pero también por la incompetencia y también por el abandono de los políticos que nos han gobernado en estos últimos años. Bueno, ¿qué diría en estos últimos años? Es bastante decir, porque hemos sido abandonados sistemáticamente por los políticos que nos han gobernado. Sistemáticamente. Porque si bien es cierto, la corrupción ha sido materia de los últimos acontecimientos políticos y que los cuellos blancos y vamos a perseguirlos, ¿cuántos de los fiscales encargados de esa investigación están siendo castigados malamente? Y como estamos en pandemia y como tenemos exceso de comunicación del COVID, pero no nos comunican lo otro, no sabemos. ¿Cuántos de los fiscales que están escarbando los trapos sucios en esa miasma que significa corrupción están siendo arrinconados? ¿Con complicidad de quién? ¿Con maniobra de quién? Eso lo sabemos los peruanos. ¿De partidos políticos? Sí, por supuesto de partidos políticos, pero también de autoridades, pero también de quienes ejercen en este momento responsabilidades funcionales, a las que hemos tenido que enfrentar en los momentos previos a esta pandemia. Cierto. Entonces, tenemos que sumar fuerzas. Siempre hemos dicho, el poder del mal por la incapacidad del poder del bien para juntarse. Los malos avanzan porque los buenos no somos capaces de juntarnos para hacer fuerza. Y es absolutamente importante, he tenido que tomar este tema entrando un poco a otros terrenos que no son propios de mis costumbres de cada jueves, pero que está vinculado. Porque la conducta artera, la conducta traidora, la conducta felona, la conducta que persigue al hermano y le hace daño y no siente culpa, es un problema de salud. Y ese problema de salud no es culpa de esa persona que se llama Raúl, Juan, Mario, Martín o que se llame, como se llame. No es culpa de ese individuo, es culpa también de un sistema de cosas, de un orden de cosas, de una política que mira la vida de una manera determinada. Como les decía, el agro ha sido abandonado, literal, permanente y sistemáticamente abandonado por los gobernantes de turno. Ha sido abandonado porque es mejor pensar que el metal debe ocupar el mercado importante para ganar nosotros de esos, y hemos dependido, por eso es que el PBE ha caído, porque hemos dependido de los precios internacionales, sobre todo de los metales. Y entonces el Perú tiene que volver a recuperarse
El corazón de la economía peruana está en la agricultura y yo no admito, yo no acepto de ninguna manera que se diga que la variable importante económica que sacará al Perú adelante es la minería. No, señor. El Perú ha sido un país eminentemente agrícola y defender la agricultura es reciprocar a los agricultores lo que han hecho con nosotros, dándonos la semilla, dándonos los frutos, alimentando, calmando y saciando nuestro hambre en todos los rincones del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Responder con ese mismo amor con que los campesinos han labrado, han sembrado cada uno de sus productos y cosechado para nosotros, para el resto de los hermanos de la patria. Entonces, esa es una tarea que tenemos pendiente, una deuda que tenemos que saldar con los campesinos del Perú. Con la mujer que trabaja en el campo con su hijo cargado al hombro en su lidia, con el hombre que sale a trabajar con sus manos desde que aparece el sol hasta que se oculta, para darnos esa papa, ese tomate, esa cebolla y esas hortalizas que nos alimentan y que han calmado nuestros hambres por todos los años de nuestra historia. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la ruta que tenemos por seguir? ¿Cómo tenemos que salir ahora que la reactivación se ha anunciado? Dirán, bueno, se suspende la cuarentena, pero la reactivación se pone en marcha. Ya sabemos que la reactivación económica ha alimentado los bolsillos del 82% de las grandes empresas en vez de las pequeñas empresas. Ya sabemos entonces que mucho de lo que nos pueden advertir o lo que nos pueden ofrecer no ha llegado. Entonces, ¿estamos solos? ¿Solos cada uno de nosotros? No estamos solos, claro que no, estamos juntos. Todas las familias del Perú, cada uno de los peruanos de a pie, estamos en la misma ruta, mis queridos amigos. Estamos juntos en esa procura de conquistar un país con fortalezas, de un país donde vivir sea de calidad, donde se pueda vivir y respirar el aire que generosamente el Dios del universo nos brinda para compartir en nuestra vida. Estamos juntos en este propósito de mejorar la calidad de nuestra vida. Estamos juntos en este propósito de levantarnos cada vez que nos caigamos. Estamos juntos para darle la mano al caído. Estamos juntos para sentir la fuerza del otro como fuerza mía propia. Para compartir nuestros miedos y hacer que esa fuerza del miedo no nos venza, porque juntos podemos vencerlos. El miedo es posible. El miedo habita en nuestra mente, pero lo que habita en nuestra mente es el resultado de lo que nosotros hemos permitido que habite. A nuestro cerebro que piense como piensa. Nosotros hemos facilitado a nuestro cerebro para que ocurra, estructure, forme, construya ideas, tal como lo hace. Nosotros hemos sido los responsables. Cierto, no somos los únicos responsables. Ya hemos dicho en diversas oportunidades, nacemos con un temperamento, ¿correcto? Y nacemos también con una capacidad que traemos por herencia. Un poco de papá y un poco de mamá. A ese temperamento le añadimos el gran modificador, lo transforma, lo corrige y lo convierte en un producto final que se llama carácter. El carácter puede ser adaptado o desadaptado. ¿Es desadaptado el que no se acomoda a la regla? No, es desadaptado el que tampoco se acomoda a las injusticias. Posiblemente. Solo hay que mirar las consecuencias para tomarlas en cuenta. Si vamos a las capacidades, encontramos las capacidades, las traemos como condición de herencia, le agregamos el gran modificador y este gran modificador, que es el medio social, ejercerá influencia sobre las capacidades, las transformará, la corregirá, la potenciará y la convertirá finalmente en esto que se llama inteligencia. Si esa inteligencia es la que nos tiene que permitir vivir con calidad, esa inteligencia es la que tiene que permitirnos desarrollarnos social, económica, política y psicológicamente de manera correcta. Esa inteligencia es la que nos debe levantar junto con el carácter desadaptado. No el carácter desadaptado de la destrucción. De eso es lo que quería hablarles finalmente. Decía en el tema de hoy, resiliencia o rebeldía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salimos a ajustarle el cuello a todos los corruptos? ¿Salimos a exigirle y saldar las cuentas a todos los sinvergüenzas que han hecho las cosas como no se debían hacer? Y perdemos energía, y perdemos tiempo, y perdemos probablemente ganas de seguir viviendo, y perdemos buena vibra, y perdemos
salud mental y perdemos probablemente el tiempo en estas infructuosas batallas que podemos a lo mejor perder en el camino hasta la salud. O nos ocupamos de darle la mano al que se siente frágil y vencido. O nos ocupamos de tender puentes para que los débiles tengan una oportunidad de volver a tener fe, volver a tener esperanza, volver a tener confianza. Y le decimos, vamos juntos, porque este camino lo recuperamos juntos. Porque tenemos el alma de los pocras, porque tenemos el alma de los chancas, porque tenemos el alma de los incas, porque sabemos que el Perú tiene su propia valía y su propia fortaleza, y con esa fortaleza nos tenemos que levantar. ¿Acaso no es gratuita la historia que ha enfrentado el Perú? Enfrentado una historia de esclavitud, de oprobio, de humillación, que hemos salido de ella y hemos podido enfrentar con éxito. El Perú, como muchos países en el mundo, han sido capaces de levantarse sobre sus cenizas. Y entonces, que me sirva esta oportunidad para hablar de las personas que creen que esperar que este momento termine para salir a tomar el control de los gobiernos, para tumbar a los presidentes, alcaldes y presidentes y gobernantes regionales y etcétera. Este no es el momento. Necesitamos recuperar fuerzas. Necesitamos darle ese puente de oportunidad a quienes se sienten fragilizados. Necesitamos darle la oportunidad de una mano amiga a aquel que todavía está débil porque su cuerpo, pero también porque su mente ha perdido esperanza y ha perdido mucho de confianza en los demás y ya perdió la fe. Necesitamos que vuelva a recuperar la fe, sí señor. Para eso necesitamos organizaciones sociales vivas, gente que salga con la capacidad para decirle al hermano, yo estoy aquí para darte la mano. Necesitamos cuadros políticos. Ya hemos visto cómo Martín Vizcarra ha gobernado sin un partido político que lo soporte, que lo sostenga y que le garantice un equipo humano de gente dispuesta a contribuir en el camino correcto. Ciertamente, no existen organizaciones políticas al momento que puedan ser capaces de eso. No existen cuadros políticos que sean capaces no de recoger la rabia, sino hacer que esta rabia se convierta finalmente en una fuerza creadora, hacer que esta rabia, que este dolor se convierta finalmente en una fuerza de oportunidad para volverse a levantar. Esos políticos necesitamos. Políticos que hagan que esa rabia no se desborde en la conducción de un cerebro primario que solo quiere, como el circo romano, quiere el culpable, que pague el culpable. No queremos que la vida se recupere, no queremos la muerte del culpable. Vayamos por el pro, no vayamos por la destrucción. Este es un momento para evaluar si debemos ser rebeldes y resistirnos a todo irracionalmente por causa de nuestro dolor y de nuestras imperfecciones y por causa de todo lo que hemos sufrido todos estos años. O es y mirar al otro y juntar las fortalezas que entre todos tenemos para sumar una fuerza que haga un nuevo camino, que haga esa capacidad de resiliencia que el ser humano tiene para levantarse. Recordar lo que hemos sufrido implica volver a intentarlo de una manera distinta. Recordar lo que hemos equivocado implica volver a tener y aprovechar la oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente para conseguir con esa eficiencia una nueva oportunidad. Y yo quiero decirles, ustedes saben muy bien cómo funciona el cerebro. Tenemos un cerebro perfecto, resultado de un diseño perfecto del creador. Y ese cerebro perfecto tiene un conjunto de neurotransmisores que trabajan y que gestionan y que producen nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y por tanto le dan la fuerza que permite la propulsión finalmente de una conducta. ¿Qué cosa hay en el cerebro rebelde rabioso? Hay dos fuerzas. Una fuerza, aquí les voy a mostrar, la fuerza de la rabia, de la agresión, de la destrucción, tiene un conjunto de sustancias, adrenalina, noradrenalina, dopaminas, histamina y una proporción significativa de la hormona sexual masculina, que es esa testosterona que facilita que el hombre pues sea más agresivo porque tiene esa condición, está en su cerebro, la hormona sexual masculina. La adrenalina en grandes cantidades, la noradrenalina en grandes cantidades, la dopamina en grandes cantidades. La dopamina es la que nos lleva al placer, quiero. Entonces, esto habita en nuestro cerebro.
la rabia, el desborde, la necesidad de la destrucción y de la venganza está en la condición de la conducta del rebelde, sí. Brian Ricardo Brightson dice, recuerdo como hace algunos años, pero incluso ahora en 2020, la gente estigmatiza a las personas que van al psicólogo o al psiquiatra a seguir algún tratamiento. Es verdad, Bryson, gracias por hacernos mención, eso es totalmente cierto, porque no conocemos cómo funciona el cerebro, porque creemos que el cerebro que es una cosa oscura de la que no tenemos mayor conocimiento, y por cierto, cada vez que alguien dice voy al psicólogo es porque está loco, y en realidad no, nosotros somos el resultado de un conjunto de influencias contaminantes. Y entonces les decía, ¿cómo actúa el rebelde? Actúa con esto en su cabeza. Entonces tenemos la rabia, la agresión, la destrucción, que tiene un conjunto de neurotransmisores que habitan en nuestro cerebro y que son parte de nuestra personalidad. Pero tenemos también otra, que es muy importante, que quiero que observen. Los odiadores, los escépticos, los pesimistas, los abatidos, los que dicen nada puede cambiar, el Perú siempre va a ser así. Los que siempre dicen todos los gobiernos son malos porque todos los políticos son rateros. ¿Le parece común? ¿Ha escuchado usted? Pues hay personas que son así, odiadoras, escépticas, pesimistas, personas que han perdido la fe, que no es gratuito, tienen una proporción adrenalínica que llega al 92%. ¿Sabe usted qué significa eso? Son personas que han vivido durante toda su vida comiendo chatarra. Son personas que comen, por ejemplo, la salchipapa en la esquina, el pollo broster, que han comido toda su vida así, que han visto el fútbol, que practican el box, que probablemente pelean en las calles continuamente y no practican por practicar un deporte, sino porque a través del deporte usan la sobreenergía que tienen en el cerebro. Ojalá pudiéramos usar el deporte como una sublimación, no como una práctica para inventar la agresión. Entonces, la agresión tiene que ver con esta producción de adrenalina en nuestro cerebro. ¿Y tiene que ver con qué? Con lo que comemos, con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que olemos, con lo que tocamos, con la vida que llevamos, con el entorno que nos ha acompañado, con el medio que nos ha alimentado. Y de eso no somos responsables solo nosotros. Claro está que la familia es responsable en su porción. Ya hemos dicho, el gran modificador, ¿quién es el primer modificador? La familia, el modificador primario. La escuela, el modificador secundario. La escuela y la sociedad son el gran modificador, todo lo que está en nuestro contexto social, económico, político. Por eso es que es tan importante que los gobernantes actúen en función de lo que necesita el ser humano. Si solo le damos como importancia la satisfacción de las necesidades fisiológicas, ya lo decía en su teoría de la pirámide de Maslow, decía, al ser humano hay que darle la primera necesidad fisiológica, que es el primer nivel. Y el segundo nivel, que tiene que ir más allá, que habla de la protección, de la seguridad. Por eso es que el ser humano busca que reunirse, que organizarse, que juntarse con otros grupos humanos, con otros seres humanos que piensen igual, que sientan igual. Entonces, esta será la respuesta que necesitamos para reactivar, para reimpulsar nuestra organización social y para levantar a este país de estas muertes y de las cenizas dramáticas que esta pandemia nos está dejando. ¿Será esta lo que va a permitirnos una recuperación social, económica, psicológica y emocional? ¿Y nos va a permitir vivir mejor? ¿Destruiremos a los corruptos y podremos vivir mejor? ¿Seremos felices después de haber liquidado a los corruptos? En este momento, cuando no tenemos más fuerza más que para odiar. No, esto puede sublimar quizás un acto de venganza, pero tenemos que pensar un poquito más allá. Vamos a esto, a la resiliencia, a recoger esa capacidad natural que tiene el ser humano, que siempre lo tuvo, porque es parte de nuestro diseño. Esta resiliencia que recupera, por ejemplo, en esta condición, la mirada de la condición del líder. Por eso yo decía hace un momento, gravemente, el Perú no tiene esos líderes en este momento. El Perú tiene escasez de líderes en ese momento, de estos líderes que sean motivadores, socializantes, que sean intrépidos, atrevidos, pero que propongan, no que lleven a la turba a la destrucción.
sino que propongan, que desarrollen, que encomien, que logren, que construyan, que modelen nuevos seres humanos. Necesitamos esas propuestas. Este cerebro, el cerebro del líder, el cerebro del conductor, el cerebro del que confía, del motivador, ese cerebro tiene altas cantidades de oxitocina. ¿Saben ustedes para qué sirve la oxitocina? Sirve para amor, para tolerancia, para comprensión. Tolerancia, ¿me escuchó? Tolerancia, amor. Hoy respiro lento y profundo para saber, sí, me doy cuenta de quién es el responsable, pero sé que la destrucción solo es destrucción. Voy por la construcción. Con estas cenizas nos volveremos a levantar. ¿Para qué? Para garantizar que haya una estructura mental inteligente, que no nos permita volver a sentar a ningún corrupto en el lugar del poder, que no nos permita elegir mal. Para eso necesitamos mejorar nuestra visión, mejorar nuestro análisis, mejorar nuestra inteligencia. Y usted me dirá, pero ¿cómo hago para mejorar mi inteligencia si yo nací así? Pues esa es una idea falsa, es un mito que nos han enseñado. Es que de nacimiento soy inteligente o de nacimiento no soy inteligente. Falso, de toda falsedad. Somos inteligentes, todos podemos ser más inteligentes si nos proponemos. Si tenemos una educación que en vez de pensar en los datos, en vez de pensar en las fechas, en vez de pensar en los numeritos, piense en el análisis, en el uso de ambos hemisferios cerebrales, en rebotar la información de un hemisferio a otro, entonces produciremos inteligencias analíticas capaces para producir, para criticar, pero también para salir adelante. Esa es la educación que necesitamos, no la educación de réplicas o de repeticiones, de las tareas y de las copias. Necesitamos una educación que cultive el análisis. Sí. Noelia Espinal Torres dice, los peruanos hemos logrado salir adelante en situaciones complicadas. En el pasado enfrentamos problemas de gran envergadura y de difícil solución. Hoy, ante el coronavirus, necesitamos recordar nuestros periodos de lucha, sacando a relucir las habilidades y cualidades que nos permitieron continuar. Estoy segura de que somos un pueblo resiliente, que puede adaptarse con éxito a las situaciones más adversas. Y esta vez también podremos lograrlo pese a los grandes retos que supone. Y será más fácil lograrlo estando juntos como familia, comunidad y país. Muy bien, Noelia, te felicito. Qué alegría me da escuchar. Eso es verdad. Decía yo, tenemos la historia de los chancas, de los cocras, de los incas, de cuánta historia nos han dejado como huella. Y por eso sentimos la necesidad de volvernos a levantar como siempre, como lo hicimos muchas veces. Como cuando cantamos el himno nacional y nos acordamos de levantar esa cerviz que antes era de humillación y que hoy probablemente es de respuesta, de combate, pero de combate por la vida, porque somos seres humanos destinados a la vida y defender la vida es parte del comportamiento resiliente. Defender la vida es parte de ese conjunto espiritual que necesitamos fortalecer en los demás. Este cerebro del líder, necesitamos que existan líderes políticos motivadores, coadyuvantes, propositivos, que sepan transmitir fe, que sean intrépidos y atrevidos. Sí, necesitamos a alguien atrevido. Hubiéramos necesitado de un ministro que se atreva a ponerle el pecho a la OMS y diga, no vamos a respetar ese protocolo de muerte y vamos a hacer esto otro que se ha confirmado en el mundo que puede tener mejores resultados. No lo tuvimos, por desgracia. Pero tenemos esta condición importante, se suma a otras dos que yo quería proponerles. Esta, por ejemplo, de la autoconfianza. ¿Cómo funciona el cerebro del generador de autoconfianza, del que tiene fe en sí mismo, del que se sabe bueno y solidario, pero además le interesa que los demás lo sean? Esta persona es agradecida, le agradece al mundo, le agradece al universo, le agradece a Dios, le agradece a la naturaleza. Esta persona es agradecida, es compadecida, se compadece del que menos tiene vocación solidaria, siempre está dispuesto a dar la mano, a ayudar a los demás, tiene un carácter que puede acomodarse a las circunstancias de la vida. Esta persona que es altamente endorfínica, ¿qué significa eso? Que tiene en el cerebro una sustancia lista para ser feliz. ¿Qué es feliz? Usted ha visto cuánta gente que vive en el campo, que no tiene el televisor a color, el televisor que usted tiene, que no tiene las facilidades, que no tiene agua caliente, que no vive con las comodidades que vivimos muchos en Lima, pero que tienen a sus hijos, que tienen su chacra que les da su choclo, su camote, su papa, que tiene un lugarcito cálido con sus animales. ¿Usted ha visto cómo son capaces de ser felices?
porque tienen un cerebro endorfínico, listo para producir, listo para crecer, listo para entregar lo mejor. Ese cerebro endorfínico es el que produce así, porque es capaz de sentir felicidad y es capaz de compartir felicidad con los demás. Ese cerebro es el que tiene, por ejemplo, la capacidad del endovalium, que es una sustancia que también ayuda al crecimiento. Entonces, y que tiene por añadidura la hormona GABA, este ácido gamma aminobutírico, que es importante para alimentar nuestro propósito, nuestro encomio, nuestro interés, nuestro entusiasmo. Estas personas con autoconfianza que nunca se cansan, que usted puede decirles, me puedes ayudar a las 10 de la noche y te dice que sí te puede ayudar. Si me puedes ayudar a las 3 de la mañana te dice que sí te puede ayudar, porque tiene mucha fuerza interior. Estas personas necesitamos como líderes políticos, que sean capaces de dar su tiempo, su energía, su pensamiento y su mejor esfuerzo por los demás. Y entonces esta persona es la que se levanta de forma resiliente contra la adversidad y es capaz de volver a empezar una y otra vez. Estas personas, agregándole esta condición, la del sabio, el que tiene fe, el que tiene el conocimiento, el que siempre está listo para proponer, que tiene grandes cantidades de noradrenalina, de dopamina, de la hormona tiroidea en su cerebro o de la hormona somatotrópica, que es importante para sentir deseos de cuidar mi cuerpo. La persona que se cuida en los alimentos, que no bebe, que no fuma, que no consume drogas, es una persona que se cuida, porque sabe que es valiosa y sabe que si se cuida y que es valiosa va a poder ayudar a los demás porque va a estar saludable. Esta persona que es propio del que tiene sabiduría, del que aspira a conocer un poco más, es el que se va a levantar y que va a tener esa condición del resiliente. El Perú es un país largamente de miles de peruanos resilientes y con capacidad para levantarse. Que nos sirva esta oportunidad, queridos amigos, para deslindar. Queremos formar parte de este conjunto de rebeldes, desbocados y probablemente con justicia, con mucha rabia. ¿Esto nos va a permitir volver a construir el Perú que todos queremos y amamos? ¿O nos permitirá construir esta voluntad resiliente? Si queremos tenerlo, tenemos esa habilidad resiliente, la tenemos por esencia y por naturaleza, pero la tenemos que echar a andar, la tenemos que poner en marcha, la tenemos que usar. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener oxitocina, tener endorfinas, tener dopaminas, tener a esta hormona psicotrópica, que es tan importante que alimentemos nuestro cerebro de manera saludable. No alimentemos el miedo, no alimentemos el odio, no alimentemos la venganza, alimentemos la solidaridad, el compromiso por los demás, la compasión, el acto fraterno con el amigo, con el vecino, con el hermano. Alimentemos las buenas acciones. La falta de solidaridad nos vuelve egoístas. Y las políticas neoliberales han hecho que en el mundo me preocupe. ¿Se acuerdan de esa frase? No te importan los demás, primero tú, segundo tú, tercero tú. Eso no debemos vender, no debemos creer. Esa política individualista que nos ha hecho aislados, que nos ha hecho poco hermanos y poco humanos, nos ha dividido. Escuchemos a quienes nos hablan del conjunto. Escuchemos a quienes nos hablan de la fraternidad, de la solidaridad, del compromiso con el otro. Seamos capaces de darle la mano al otro, sin pensar en cuánto beneficio vamos a recibir. Y entonces tendremos un cerebro endorfínico y por tanto un cerebro resiliente. Todos podemos tener esa resiliencia, porque de hecho la habilidad, la condición humana nos permite ser resilientes. Entonces, no dejemos que nuestras conductas caigan en esta rebeldía anodina, pero también vengativa. No caigamos en esta falta de compromiso con nuestra propia salud. Si nosotros somos capaces de juntarnos como hermanos para salir adelante, estoy segura que seremos capaces de vencer toda clase de dificultades. Queridos hermanos, queridos amigos, los peruanos de a pie no necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer para defendernos, lo sabemos. Hágale caso a su cerebro, que es perfecto y maravilloso. Empiece a cuidar su salud, no consuma productos que puedan ser adrenalínicos, que al final hagan de su mente una mente que les puede dañar. No consuma usted tantos productos. No mire terror, no mire cosas feas.
Póngale a su cerebro, recuerde por favor que todo lo que entra a su cerebro por los ojos, oído, nariz, boca y tacto se va a convertir en un caldo de cultivo, en una masa que finalmente terminará conduciendo a la mente en su cerebro. Haga que su cerebro sea ese aliado que usted necesita para volver a levantarse, tantas veces sea necesaria. Nosotros estamos seguros de que los peruanos somos capaces de volver a empezar. Somos capaces de levantarnos una y otra vez. Somos capaces de salir adelante porque tenemos la fuerza, porque tenemos la esencia natural que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros para hacerlo, porque tenemos un cerebro poderoso, porque tenemos inteligencia. No sucumbir a estos actos de venganza, de dolor. Hagamos que el dolor nos sirva para crecer. Hagamos que el dolor nos sirva para levantarnos. Vamos a decir junto con César Vallejo para terminar, ¿se acuerdan ustedes? Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, dice. Crece a 30 minutos por segundo, paso